saludo amigos y amigas de diarioyacr.com. En esta edición de nuestro programa de entrevistas queremos conversar con el licenciado Hermes González, quien es el presidente de la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de Costa Rica, FUNDEPRODE. Y don Hermes, bienvenido esta noche a este espacio de opinión. Muchísimas gracias a Diario Ya, muchísimas gracias Jeremías por esta entrevista de actualización para la información pública. Recientemente hemos tenido problemas a nivel mundial. Hay un problema migratorio, don Hermes, y ese es un tema que le acontece a derechos humanos, ¿verdad? Es un tema que tiene mucho que ver con los derechos humanos y queremos saber cuál es su opinión hasta el momento de lo que está sucediendo en la migración de Venezuela hacia los Estados Unidos, del cual pues Costa Rica es uno de los países de paso. ¿Cómo observa usted esta migración? Todo esto que se ha visto desde San José, la gente en las calles, coméntenos, ¿cómo lo mira desde la parte de los derechos humanos? Mira, lamentablemente esto es una situación humanitaria, si así ya podemos calificarla, y prácticamente la cantidad de venezolanos y de migrantes, incluso de otras nacionalidades, pero en el caso de Venezuela muy específico, que la presidencia de los Estados Unidos ya limitó el ingreso de venezolanos a 24,000 personas para las aplicaciones legales para entrar a los Estados Unidos. En el caso de esta población que se encontraba en la frontera de México, en paso por Centroamérica, se están regresando a Costa Rica en grandes cantidades y aunque las autoridades de migración dicen que hay unos 1,000, 2,000 personas, en nuestro caso hemos hecho recorrido, hay filmaciones, hay entrevistas en directo con los actores y realmente nosotros sí creemos que hay mucho más o el doble de la cantidad que están en los estimados registrados. Hemos visto en los reportajes e incluso en videos que nosotros mismos hemos grabado que son muchas personas que están en la calle, que no tienen un lugar donde estar. Y a todo esto, ¿qué solución o qué propuesta usted ha visto que el gobierno le pueda dar? Mira, nosotros, lo que es la parte de la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de Costa Rica, FUNDEPRODE Costa Rica, y la Federación de Derechos Humanos de Venezuela, hemos estado haciendo gestiones ante el gobierno nacional de aquí en Costa Rica, el gobierno de la República. Se le enviaron oficios al señor presidente de la República el día 22 de este mes, o sea, el 22 de octubre. Prácticamente el oficio 0089 del 22 de octubre de Caracas, Venezuela, de la Federación de Derechos Humanos, donde se le está pidiendo a la Federación, al presidente de la República, la actuación del caso de la población venezolana que está viviendo en las calles y el posible retorno mediante un puente humanitario. No, así no se está aplicando de esa forma y es de conocimiento del Ministerio de Seguridad Pública, la Dirección General de Migración, de la Presidencia de la República, de la Cancillería y precisamente también de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior del Legislativo costarricense, en la persona del señor Luis Fernando Jiménez, que es el presidente de esta comisión. Él conoce y en este caso se le envió la correspondencia el día domingo 22 desde Caracas, Venezuela, y lo recibió también el despacho presidencial. No han habido menciones en ninguna de las conferencias de prensa o incluso en conferencia de prensa hoy con un programa en televisión. No se hace mención a ninguna de estas gestiones e incluso siendo de conocimiento público, autoridades oficiales del gobierno, o sea, en este caso de migración, y otras autoridades niegan conocer la creación del grupo de amistad o de relación de amistad prácticamente parlamentaria Venezuela-Costa Rica, con el fin de tener un acercamiento para la solución del caso humanitario de
los venezolanos, que prácticamente para mí es muy lamentable, Jeremías, que están viviendo en las calles, y prácticamente el pueblo de Costa Rica es el que está alimentando estas poblaciones, al menos en el Valle Central, porque nosotros conocemos de primera mano y tenemos videos y entrevistas al respecto, incluso niños, niñas, tal vez hasta de menos de 5 años, hasta el más pequeñito que había esta semana, que era de 1 mes, 4 días, y prácticamente durmiendo los papás y niños y mujeres en condiciones verdaderamente infrahumanas en las calles de nuestro país. Le quería comentar respecto a lo que se está mencionando de que en los medios de comunicación, en las conferencias habituales del presidente Rodrigo Chávez de los días miércoles, no se ha tratado ni se ha mencionado acerca del tema, más que decir de que hay unos buses que están saliendo de la frontera sur hacia la frontera norte. ¿Cree usted que sea esa una opción viable, la opción de los buses para transportar a los migrantes? Tomando en cuenta que Panamá anunció el cierre de su frontera y que no permitirá acceso de los venezolanos hacia Panamá que vienen de regreso, lo que significa de que los que vienen de regreso de México o de Guatemala tendrán que quedarse en Costa Rica. Mira, toda esta población que hice mención en el comentario anterior es población que prácticamente está atrapada en el país, y que un porcentaje, yo me atreviera a decir que un porcentaje hasta del 80%, tal vez un poco más, quieren regresar a Venezuela. No les están dando la opción, están haciendo juegos, o yo me atrevería a decir juegos políticos o económicos, porque realmente la situación económica del gobierno nacional y del mundo entero desconocido es bastante complicada. Pero esta situación precisamente no se le está dando la verdadera solución, si así se puede decir, porque mover del norte al sur o del sur al norte dentro del mismo país no es la solución. O sea, llevarlos a digamos, si así se puede decir, albergues temporales como el albergue de la zona sur o la zona esta de Upala o la zona norte, eso no es la solución. Ellos lo que quieren es regresarse a su país, la gran cantidad de venezolanos, y que está documentados en entrevistas del diario Ya, incluso de entrevistas que están en las redes sociales. Don Hermes, estar transportando a los migrantes hacia la frontera implica un problema que es como sacarse un problema de encima, pero en realidad dejarlo en el patio de atrás. Porque realmente transportar sin garantía del Valle Central, claro, están descontaminando o la población generalmente está muy preocupada, los costarricenses, por la gran cantidad de gente que populan en las calles. Esto puede generar asaltos, que ya sabemos que hay asaltos, robos de pasaportes, robos de documentación, y tenemos eso documentado. Esa documentación lo tenemos documentado en fotos y en videos. O sea, realmente la situación es compleja para las autoridades del gobierno, pero realmente la parte de no tener contacto con autoridades de ambos países, no existir embajadas oficiales de ambos países, en ambas capitales y ambos gobiernos o Ministerio de Relaciones Exteriores, está Costa Rica haciendo estos movimientos. Si mal no digo, son movimientos estratégicos para desvisualizar la situación, pero sí seguimos con la misma situación que tenemos en la ciudad capital. Ahora en la zona sur, yo tengo noticias de la zona sur que incluso están habiendo asaltos, están habiendo robos de documentación, toda esa serie de cosas, y eso es muy grave. Claro, tomando en cuenta, don Hermes, de que lo que están haciendo es como liberando San José para que internacionalmente no se vea el caos, pero en realidad internamente sí hay, y tomando en cuenta de que digamos la zona sur no es tan, o sea, no es una zona tan populosa como lo es la capital, donde nosotros vemos a diario que gente llega a ayudarles con comida, con ropa, con colchonetas. Entonces allá, al no tener esa ayuda, lo que hacen es actuar de otra manera, porque obviamente ellos necesitan comer. Ahora, don Hermes, una pregunta.
este documento que usted tiene aquí, usted se lo hizo llegar al señor presidente y se lo hizo llegar también a las autoridades de migración y a otras autoridades, que no solamente es firmado por usted, sino que es en acuerdo también con la Oficina de Derechos Humanos en Venezuela. Y le quiero preguntar lo siguiente. Escuché a autoridades de migración en una entrevista decir de que ellos desconocían, lo dijo de esa manera: nosotros desconocíamos que había un acuerdo o una oficina de amistad legislativa que se había armado en Venezuela, y dicen ellos que desconocían eso y que se enteraron a través de un reporte de ese medio, del cual no voy a mencionar su nombre, pero que fue un medio que los entrevistó. Y usted me comenta que antes ya ustedes le habían hecho llegar esta noción a las autoridades. El oficio 0089 del 22 de abril, fechado en Caracas, y él precisamente el oficio 1004, o sea, 1004, fechado también en Caracas, Venezuela, el 22 de septiembre, están dirigidos al presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y al presidente de la República. Esta documentación se envió vía correo a todas las instituciones involucradas y no es de desconocimiento, porque yo verifiqué incluso con la Dirección General de Migración, en el caso del Ministerio de Seguridad, con la viceministra de Seguridad de despacho, que lo visité en el día de ayer, y ellos tienen conocimiento porque esta documentación se le mandó el despacho del ministro. O sea, yo estuve también en el despacho del ministro de Seguridad y es conocida. No sé hasta dónde también, aparte de eso, no leen la prensa o no se informan en las noticias de algunos medios de comunicación como La Extra, Diario Ya y otros medios que no quiero hacer mención para no hacer especificaciones directas. Pero esto sí es de conocimiento de todas las autoridades, incluso del despacho presidencial. Entonces lo que se ha hecho es como, digamos, ignorar la situación que se está presentando. Hablemos un poco, don Hermes, usted que tiene relaciones diplomáticas o de confianza, digámoslo de esa manera, ya que son oficinas de derechos humanos, de relaciones de afinidad con la Oficina de Derechos Humanos en Venezuela. Coménteme, la embajada, porque los medios de comunicación tradicionales o los medios de comunicación más grandes del país han presentado noticias y han presentado a una embajadora de Venezuela en Costa Rica. Yo quiero saber si verdaderamente es una embajadora de Venezuela, sabiendo de que en el año 2019 pues se reconoció a alguien más que no es el presidente electo de ese país. ¿Es una embajada en realidad la que tenemos en Costa Rica o qué es lo que tenemos en Costa Rica? Mira, realmente, bueno, se le nombra o se denomina embajada de Venezuela, o sea, en el caso del señor Guaidó, que se declaró autoproclamado presidente de Venezuela, pero en la realidad no tienen facultades ni nexos directos con las instituciones públicas oficiales del Estado venezolano. En este caso, sí, el Estado de Costa Rica, en el caso del gobierno anterior de Carlos Alvarado, reconoció de la manera diplomática, si así se puede decir, una embajada del gobierno venezolano, pero es el gobierno de Guaidó. O sea, el gobierno de facto, digamos. El de gobierno, que no funcionó. Sí, el que no funcionó, el de facto, el que no tiene prácticamente los nexos para emitir documentación y nexos oficiales. En este caso, nosotros hemos hecho propuestas y dentro de los oficios estos que hice mención, la posibilidad de que se establezca un nexo semioficial, digamos, pero que se establezca por la necesidad de protección de los ciudadanos venezolanos. Ahora, pueden establecerse nexos diplomáticos a través, y las decisiones diplomáticas que tienen que ser a través de los ministerios de Relaciones Exteriores e instituciones de Relaciones Exteriores y los gobiernos de ambos países, que hasta este momento prácticamente nosotros hemos contribuido, la Federación de Derechos Humanos y la Fundación y la Coordinadora de Derechos Humanos de Costa Rica, a tratar de establecer estos nexos
de inicio del grupo parlamentario en la diplomacia parlamentaria entre ambos países. Eso no existe ahora, existe desde mucho antes, porque yo tengo incluso la información, el folleto de información de un grupo parlamentario Amistad Venezuela-Costa Rica, que se estableció como en el gobierno alrededor del año 2004, 2005, no me recuerdo ahora la fecha exacta, pero sí tengo la información y tengo el folleto, y eso existía. Después de la ruptura, el reconocimiento del gobierno de Guaidó es que no ha existido eso, y prácticamente que no hay diplomáticos, no hay nexos gubernamentales directos entre Costa Rica y Venezuela, y eso tiene que corresponderse a través de los ministerios de Relaciones Exteriores, que ambos ministerios conocen los dos las gestiones de las organizaciones de derechos humanos de Venezuela, la Federación de Derechos Humanos de Venezuela, presidida por la doctora Sofía Palencia, el error, y por la Fundación de Derechos Humanos de Costa Rica, presidida por este servidor. Don Hermes, ¿cuál sería el llamado entonces desde la Fundación de los Derechos Humanos a las autoridades de Costa Rica en este caso? En primer lugar, a las autoridades costarricenses, al Parlamento o la Asamblea Legislativa de Costa Rica, que los diputados de la Comisión del Grupo de Amistad Costa Rica, Venezuela-Costa Rica, están tratando de tener contacto y tratar de tener unos primeros contactos iniciales dentro de la diplomacia parlamentaria, que es lo que es la atribución de ellos. A partir de ahí sería discutir, conversar, saldar asperezas entre ambos estados a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de los ministros de Relaciones Exteriores y posiblemente de los despachos presidenciales. Ese es el mecanismo oficial que se establece para restablecer relaciones diplomáticas o relaciones semidiplomáticas, que tanto pueden ser como la figura que tienen en otros países, que prácticamente son un consulado oficial para protección a los nacionales, con un jefe de misión oficial que se le nombra embajador o embajadora, y eso es de conocimiento público a nivel nacional e internacional, incluso de varios países de Sudamérica, incluido Panamá y Argentina. Don Hermes, ¿qué le diría entonces usted a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en las calles de San José, en las calles de Costa Rica? ¿Cuál sería su llamado como representante de los derechos humanos hacia ellos? Hemos conocido que hay personas inescrupulosas que han estado engañando a algunos, vendiéndoles boletos aéreos, diciéndoles que van a llegar cuando llegan al aeropuerto y no son atendidos. Entonces, ¿cuál sería su llamado como derechos humanos para estas personas que se encuentran ahí? Para estas personas que se encuentran en este, trámite, limbo, no sé, la palabra que prácticamente que se le puede aplicar, que primero se informen antes de comprar un boleto aéreo con otros destinos, incluso con Destinos Colombia, con líneas aéreas, con el problema de la documentación. Primero, que estén bien claros, que no se dejen, porque ya bastante le han robado. La situación de ellos es muy delicada, no tienen alimentación, no tienen economía, y realmente que conozcan de primera mano a través de nosotros y estos documentos que sí los puedo mostrar oficialmente, que los conoce el gobierno nacional, incluso el gobierno venezolano y las autoridades legislativas venezolanas y costarricenses, con el fin de que se haga un regreso digno en los programas de regreso a la patria implementado por el gobierno de Venezuela, y que no sigan viviendo en estas condiciones infrahumanas que totalmente son deplorables. Para nosotros, los defensores de derechos humanos,
hacemos un llamado a ambos gobiernos, a ambos ministerios de Relaciones Exteriores y parlamentos, que por favor agilicen los contactos, porque esto es una situación humanitaria y es una situación de emergencia, y la emergencia es ya, es para ayer, como decimos aquí en Costa Rica, y no para dentro de un mes. Ok, bueno, está el llamado a agilizar los procesos. Sabemos de que en situaciones normales, digámoslo de esta manera, pues los procesos burocráticos tardan mucho tiempo, pero en esta ocasión don Hermes González le hace el llamado a que se pueda hacer como casi en calidad de emergencia nacional, don Hermes. Mira, casi en calidad de emergencia nacional, el presidente de la República dio ayer declaraciones en conferencia de prensa. No habló de todos los detalles, pero el despacho lo conoce y él lo conoce. Y nosotros exhortamos a ambos países a tratar de solucionar el problema migratorio venezolano por las situaciones que han habido desde Colombia, Venezuela hasta México, incluso ya en la frontera sur se cerró por parte de Panamá, y en este momento nosotros sí conocemos también y es de conocimiento de las autoridades, del pueblo de Costa Rica, de los propios venezolanos, de la familia de los venezolanos, la trata y tráfico de personas les está cobrando cualquier cantidad de dinero por tramos o por retornos o por transporte, que es excesivo. Entonces realmente sí hacemos un llamado a las autoridades. Nuestras leyes nacionales tienen penado la trata y tráfico de personas, y todas las constituciones y leyes en los países centroamericanos. Realmente esto es una gran preocupación para no solo los derechos humanos de Costa Rica, sino de Centroamérica, incluso de Venezuela. Bueno, muchas gracias amigos de Diario Ya. Esperamos seguir llevándoles reporte acerca de este y otros acontecimientos de interés nacional y también de interés mundial para todos ustedes a través de estas plataformas de YouTube y otros canales digitales. Hasta la próxima.